yo trabajaba en varias empresas y hacía la producción de arte para las fotos comerciales de muchos productos o fuera de autos o con modelos. Entonces allí de pronto llega Enrique y nos conocemos. Empezaba él a tomar fotos de publicidad. Empezamos a hacer tener una muy buena amistad y bueno, resulta que en un año o menos de un año nos casamos. Maravilloso. La relación con mi padre fue siempre muy cercana, porque en la familia el arte o la fotografía, todo ello era parte intrínseca de nuestra vida. Me interesó hacer una exposición que hablara sobre las prácticas artísticas que se dieron en México en los años 50, 60 y 70, que investigaran cuestiones de movimiento, transformación. Empezó a aparecer el trabajo de Enrique Bostelmann, que yo en ese entonces lo asociaba muchísimo más a su trabajo documental. Conocí a Enrique Bostelmann antes de saber que era Enrique Bostelmann porque lo veía frecuentemente en los conciertos de la orquesta de la universidad. En el 86, un poquito antes, empezamos a hacer las bienales de fotografía, las bienales nacionales, pero también los fotoseptiembres, un festival fotográfico en el cual nos llevó a descubrirlo. Me encontré con la obra de Enrique Bostelmann y desarrollé mi tesis de maestría sobre un proyecto específico de los años 70 que realizó con el escultor Sebastián y que aborda un poco las relaciones o las formas en las que Bostelmann puso en relación la fotografía con otras artes plásticas. Yo llegué a México sin dinero, sin nada, y encuentro a un gigante, porque él era muy grande. Voy a una reunión y veo las fotos que hace y conozco un libro extraordinario, prologado o con un texto también extraordinario de Carlos Fuentes. Y entonces me atrapa, me quedo fascinado con su calidad fotográfica. Y nos hicimos amigos en esa reunión. Un amigo que bueno, aún a pesar de tanto tiempo de su partida, me sigue haciendo falta. Yo tuve el placer de conocer a Enrique Bostelmann, lo conocí en 1986 en el Consejo Mexicano de Fotografía y fue justamente durante el montaje de una exposición que conocí su gran figura, porque era un hombre muy alto y con una presencia imponente. Yo estaba trabajando en el área de curaduría del Museo de Arte Moderno para conmemorar que en 2013 eran los 10 años de su fallecimiento, ¿no? Fue muy interesante, además de la lógica de investigación, la lógica curatorial, pues el propio acervo artístico que conserva Yeyet Bostelmann, la esposa de Enrique, y pues toda esa cultura material que Enrique Bostelmann generó a lo largo de su trayectoria. Conocí a Enrique hace muchos años como estudiante y me acerqué a él queriendo primero conocer su obra y conocerlo a él, y al mismo tiempo la admiración que tenía por cómo manejaba sus medios. Estábamos estudiando en San Carlos y evidentemente había como la atracción de ir a pláticas de personas que ya habían desarrollado algo en las artes en México. Sí había una intención y una intensidad muy grande y una amistad muy, muy fuerte. Es una persona esencial. Acababa él de llegar hacía un año o dos de Alemania de estudiar la carrera de fotografía. Él ya tomaba fotos mucho antes porque era miembro de un club de excursionistas que se iban a pie desde la Ciudad de México
y entonces iban por los cerros conociendo diferentes pueblos de la República Mexicana. En este caso lo conocí cuando iba por Puebla. Me platicaba todas sus excursiones y que se encontraba a gente muy, muy pobre. Entonces allí empezó a nacer en él querer tomar todo aquello que gente muy necesitada. Empezó a tomar fotos en los caminos y en uno de esos caminos encontró a un señor a las 12 de la noche más o menos, iluminado nada más por la luna, que caía la luz en su sombrero. Y así que esta foto ya formó parte después de un libro importante. Este es el libro que propuso el editor de Siglo XXI, que se llamaba Arnaldo Orfila. A partir de proyectos como América, un viaje a través de la injusticia, que es como una compilación de un mundo de fotografías muy, muy amplio que desarrolló durante casi 2 décadas. Ahí podemos ver un poco su posicionamiento frente a esta forma de retratar a los sujetos, ¿no? Ya Enrique tenía más trabajo en publicidad. Tuvimos trabajos hasta Monterrey. Ya de regreso nos metíamos por caminos y por veredas y veíamos todo este paisaje de comunidades que viven allí y que también tomaba él, no desperdiciaba, sus minutos estaban todos ocupados con la cámara. Había como muchos niveles de lectura de las comunidades rurales indígenas en este tipo de fotos. A mí siempre me impresionó eso, esta capacidad de no victimizar. Vino a México un pintor ecuatoriano, Osvaldo Guayasamín, y nos propuso que Enrique le tomara las fotos para hacer un gran libro de toda su obra. Enrique dijo, está bien, nos vamos a Ecuador. Y se lanzaron por meses por Perú, Bolivia, Ecuador, algo de Colombia, algo de Brasil, Nicaragua, Belice, Guatemala, y hicieron varios viajes de esta índole, de donde sale todo el libro América, un viaje a través de la injusticia. Y él estaba tomando un material maravilloso y pensó mucho Guayasamín, conocer todo Perú e irnos por carretera. La única chofer que podía hacer eso era yo. Mi padre tenía una enorme conciencia social, ¿no? Pues Bostelmann sí tenía como preocupaciones como humanistas fuertes, ¿no? Y como que toda su práctica está un poco como impregnada de ese como humanismo. Pero la mirada de Enrique no era sentimental, era justo hacer este manejo del oficio de un modo más abierto, o sea, sin todos estos juicios de valor. Ciertamente hay una denuncia, ¿no? Que también es parte de una tendencia de la época, ¿no? Usar la fotografía como un medio para denunciar condiciones sociales o de injusticia, ciertamente. Creo que su cuerpo de producción fotográfico es mucho más amplio y lo podemos ver desde cómo fotografió en Alemania hasta, digamos, sus últimas fotografías callejeras. Bostelmann con sus fotos, no solo al tomar las fotos, sino al ampliarlas, al darles un tono, al volverlas de alto contraste, al ponerles un grano distinto. Y luego el trabajo que hizo después con las fotos en la maquetación fue realmente un proyecto de índole conceptual. Digamos que lo que está atreviéndose a hacer Bostelmann es a
a ponerse él en el cuadro como fotógrafo y a decirnos, esto es una imagen y yo asumo la responsabilidad de lo que estoy mirando y de lo que estoy representando. Y además él con su corporalidad, pues, y esta cosa casi albina y así, pues, ¿cuándo iba a poder pasar desapercibido, no? Cargaba con 3 cámaras, la Hasselblad, la de blanco y negro de 35 y la de color de 35, siempre. Entonces, bueno, éramos, yo creo que una familia bastante divertida de ver, ¿no? También importante decir que él medía 2 metros, por lo tanto, no pasaba exactamente desapercibido. De repente llegar y ver a un señor de más de 2 metros, con un volumen impresionante, y luego con unas chanclas con las uñas pintadas, era un goce divertidísimo, era como el gigante travieso. Él era albino, entonces no tenía suficiente pigmentación en el ojo y la fotografía para él no era un ejercicio como inmediato, sino un acto de meditación, de esfuerzo que tenía que hacer para construir la imagen. Digamos, frente a la idea, no sé, de Cartier-Bresson, del momento decisivo, él hacía como un trabajo de meditación y cómo arreglar las cosas dentro de la composición. Sinceramente estaba fatal de la vista, cosa que es otro punto más para ver cómo es que acabó siendo fotógrafo, ¿no? Íbamos en los viajes, ¿no? En el coche, donde mi mamá siempre, como he dicho, conducía, y de repente mi mamá decía, allá hay una foto. Parábamos y bueno, podíamos estar 3 horas hasta que llegara la luz correcta de lo que él había ya visualizado, pero que mi mamá ya también había visto, ¿no? Importante decir que eran una pareja creativa. Muchas de las obras, debería decir, Enrique Bostelmann más Yeyet Bostelmann. Los ojos de mi madre eran importantísimos. En ese momento ya quedamos que yo me salía de trabajar en publicidad y yo iba a ser su productora, su chofer, porque él no manejaba, porque tampoco tenía tan buena vista, pero tenía vista para las fotografías, que era lo más importante. Esta integración constante de esta pareja creativa, pienso que también se permea hacia diferentes aspectos de la obra de Bostelmann. Por ejemplo, la colaboración con diferentes artistas. Siempre él estaba tratando de hacer esas relaciones interdisciplinarias con otros artistas, ¿no? Dar crédito a las colaboraciones no es una cosa que sea una tendencia muy mexicana. Necesitamos regresarnos 50 años en el mundo de la fotografía para entender que la fotografía no es lo que hoy es la foto. No era un arte, no estaba en los museos. Estaba tratando de entrar a ellos, a ese mundo exquisito y elitista del arte. Algo que es muy importante es la entrada de los fotógrafos al Salón de la Plástica Mexicana, abierta en 1949, donde ingresaron oficialmente los pintores y escultores más importantes de México, y era un espacio, digamos, de reconocimiento simbólico muy importante para los artistas. Y hubo un momento justamente en 1976 que se invitó a 10 fotógrafos a formar parte del salón, ¿no? Entre ellos Bostelmann, Nacho López, Antonio Reynoso, en fin, ¿no? Una serie de fotógrafos que de esa manera se legitimaron también como artistas y empezaron a tener estas colaboraciones, ¿no? Que algo que caracterizó mucho a Bostelmann fue justamente este trabajo, diálogo con otros artistas, ¿no? Había un intercambio intelectual importantísimo, de la cual salieron muchos proyectos importantes, como es La Cafetera con Sebastián. Sebastián, pues es un artista geometrista, un escultor geometrista, y que en cierto momento estaba muy interesado en los procesos combinatorios, ¿no? La idea básica que plantea ese proyecto, que se llama Estructura y Biografía de un Objeto, es una pregunta abierta de cómo se combina fotografía y escultura. Y en resolver esa pregunta hacen una serie de trabajos experimentales. Toman a un objeto
como punto de partida o como pretexto, que es una cafetera común y corriente de peltre azul. Nos fuimos al súper con un carrito a ver todos los objetos del súper y de repente encontramos estas jarras de peltre, estas jarras clásicas que en los ranchos, en las comunidades, en todos lados existía para el café, para el chocolate, para la leche, servía para todo, ¿no? Y es clásica, azul, súper clásica, todo mundo la conoce. Y que al final, con la historia de este objeto, pues ya la tiraban o la volvían maceta o la tiraban y en las vías del tren, el tren la aplastaba y la destruía, pero quedaba la evidencia que era la jarra. La estructura y biografía de un objeto, que es un libro y un proyecto fantástico en el cual yo tuve la gran suerte de ser en un momento su asistente, si eso se puede llamar asistente, más bien cargadora de cámara. Y a partir de ese objeto hacen una investigación, ¿no? También lo que me interesa mucho de ese proyecto es el énfasis en la investigación formal. Un objeto, cuando se diseña y cumple en el espacio y en el tiempo la utilidad y la perfección en el diseño, pues pasa a ser un objeto clásico que ya es de dominio común, que es de todos. Entonces lo que hacen es una descomposición del objeto desde la fotografía y desde la escultura, ¿no? Entonces Bostelmann hace tomas cenitales, tomas en contrapicada, tomas en blanco y negro, tomas a color. E hizo unas fotos creativas, maravillosas, que todos las conocemos, que están en el libro y se vuelve un libro extraordinario. Y eso gracias a la calidad fotográfica maravillosa de Enrique Bostelmann. También es un fotógrafo de estudio, tiene una gran solvencia técnica y este trabajo de estudio le permite explorar ciertas formas de fotografía experimental. Es una época en la que había una reflexión sobre la función de los objetos en nuestra vida cotidiana, sobre la función de los objetos como herramientas de comunicación. Era también un momento que había un comercio y una llegada de productos de Estados Unidos, de China, en fin, que empezó a convertir a los objetos en un objeto de estudio, ¿no? En un momento en donde en México, a mediados de los 70s, varios artistas jóvenes estaban buscando alternativas a los medios tradicionales, tomaron de influencia el trabajo de artistas como Bostelmann. Porque creo que es probablemente uno de los pocos que rompía el formato, que se iba más allá del rectángulo de la fotografía hacia la tercera dimensión o hacia el discurso en serie, y lo hacía de manera, muy eficiente, muy efectiva, muy expresiva. Era un artista visual y tenía perfectamente la pasión y el cariño por la tercera dimensión. Pero él, curiosamente, a veces era más libre y más expresivo y más innovador que los más jóvenes que él. Es muy interesante como imaginarse en qué momento alguien dice, voy a romper esta imagen y la voy a colocar en planos para hacer esta imagen de un circuito vial y dar la impresión de un embotellamiento sin fin. Es un poco una locura, pero es una locura que funcionó, ¿no? Y que no se hubiera logrado sin esta actitud abierta a lo experimental, al juego. Y experimentaba con 10,000 cosas, con los cuerpos de las personas, con el objeto, con el paisaje, con las nubes, con 10,000 cosas que evidentemente hay que ver la cantidad de productos que generó, productos visuales. Un día me dice, oye, necesito un modelo, ¿puedes ser mi modelo? Le digo, sí, ok. Dice, no, pero desnudo, porque voy a hacer una pareja, tengo una idea. Y era una idea en volumen.
y la exhibió en el Museo de Arte Moderno y fue un súper éxito. Toda la década de 1970 implicó la apertura de un montón de espacios, muchísimas alternativas, tanto de exhibición como de publicación, como de investigación, donde la fotografía efectivamente empezó a ser reconocida en México como arte. Y eso coincidió un poco con el momento más fuerte de la carrera de Bostelmann, ¿no? De los años 70. Otra de las partes importantes del trabajo de mi papá era realmente el trabajar con diferentes artistas, ayudándoles con sus catálogos. ¿De qué manera? Todo pintor, escultor, para hacer un catálogo, un libro, necesitan buenas fotografías. Que es un trabajo muy, muy delicado, que muchas veces los artistas no tienen recursos para pagar el trabajo profesional de artistas como Enrique, pero eso le permitió tener una relación muy próxima con escultores y con pintores. Y me sacó unas fotos extraordinarias. Y me dice, y siempre ven. Le digo, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué te debo? ¿Qué? No. Sígueme trayendo y un día hacemos un cambalache, cambiamos una obra como pago. Digo, ok, pues eso me ayuda porque si te tengo que pagar no tengo dinero. No te preocupes. Siempre estuvo inmerso en un ámbito, sí con los fotógrafos, pero también con los artistas, ¿no? Que creo que eso lo distingue de otros fotógrafos de su tiempo. Por eso estos intercambios que hacía con estos artistas que eran sus amigos y que luego se reflejan en su propia producción, por ejemplo, en explorar el género del retrato con objetos que para él son una metonimia de estos amigos artistas suyos y él plantea ese objeto porque los conoce, convive con ellos. Y además los contextualizaba con su entorno, que era una maravilla. Bostelmann se vuelve pieza clave para referencias de otros artistas cuando queremos hacer exposiciones en Bellas Artes nacionales, pues evidentemente siempre acudimos a Bostelmann porque seguro tiene un retrato importantísimo de ese autor, ¿no? Hay incluso estudios enteros de artistas en su entorno, ¿no? En donde salen fotografías maravillosas que son mucho más que un retrato, ¿no? Él tenía una parte técnica, pero más allá que excelente, sinceramente, y para él el captar la imagen de una obra, el color, la saturación, era impresionante, era muy, muy bueno. Tuve también una oportunidad de viajar a Alemania, a la escuela de Múnich, donde estudió, y conocer un poco cuál fue su formación como fotógrafo. Pude revisar las materias que tomó, ¿no? Llevaba clases de óptica, de física, de historia del arte, ¿no? Era una formación sumamente profesionalizante que sí lo distinguió del resto de sus compañeros mexicanos que se formaron más en la práctica. Así, por ejemplo, hace también algunas obras muy interesantes en el sentido en que sí, son reproducciones, por ejemplo, de los murales del Palacio Nacional, de los murales de Siqueiros. Esto era la época donde Photoshop no existía y él tenía que situar las cámaras para tomar un mural de 15 metros de una manera en que eran 5 negativos con 4 columnas enfrente y ver de qué manera se podía ver ese mural entero, cosa que no se puede ver ni siquiera en Bellas Artes, por ejemplo, ¿no? Entonces los murales de Bellas Artes se ven mejor si uno quiere ver el mural en el libro porque no hay columnas. Pero no es la obra, es la fotografía. O sea, el tema ahí, el pretexto es la obra, pero el fin, el lenguaje es fotográfico. Todo tenía que estar bien hecho y estricto. Si no, si yo llegaba con un cuadro, con una escultura que tuviera algo que le molestara visualmente, me decía, por favor llévatelo, arréglalo y te lo fotografío, ¿no? O sea, era muy estricto. Me gustaría decir que había algo que sí distinguía a Bostelmann y era la increíble precisión y exactitud de su mirada. Bostelmann creo que es un buen ejemplo de
los artistas que mucho tiempo antes ya estaban trabajando en esa idea de expander lo que podría significar o cómo se podría entender un medio, y en este caso la fotografía. Enrique Bostelmann, siento que es un fotógrafo que es como si fueran 20 fotógrafos en uno, porque tiene tantas facetas y nunca tuvo miedo de seguir experimentando y explorando. Él vivía de la publicidad, nosotros vivíamos de la fotografía publicitaria y siempre lo decía. Me encantaría tener el dinero para solo hacer mi obra personal, pero no lo tengo. Pero lo criticaban también mucho porque decían que era un fotógrafo publicitario, que ese era un prejuicio tonto, malo, pues, ¿no? Porque él trabajaba como profesión haciendo fotografía para empresas y luego hacía su fotografía creativa. Yo a veces pienso un poco en el trabajo de estudio de Enrique como en la pintura holandesa del siglo XVII, autores como Rembrandt y Vermeer, que tenían una serie de objetos en el estudio que tenían colgados y que combinaban así de repente el sombrero, etcétera. Entonces, a veces estos objetos que utilizaba para hacer fotografía de producto, luego los trabajaba de otra manera para hacer experimentación. Por ejemplo, hay una serie muy, muy importante de principios de los 60 que se llama Homenaje a Orozco, que es a partir de los desechos industriales generar un homenaje al muralista José Clemente Orozco, con esta preocupación que tenía él sobre las máquinas, las industrias y demás, ¿no? Pienso que cuando tienes esa formación y porque los estudios formales te dan estos grandes mapas de las disciplinas y te muestran como muchas posibilidades, más todo lo que le suscitaba la realidad mexicana, pero también esta experiencia de estar en estos grandes edificios e instalaciones industriales, en estos entornos de trabajo con un gran esfuerzo físico, con ruido. Solo cuando vimos las hojas de contacto recortadas que estaban junto a otras tomas que había hecho para otro proyecto de chamba, que surge un proyecto creativo, ¿no? Entonces, un poco lo que permite el archivo es reconstruir al personaje en su complejidad. Entonces, es preciso también ir viendo cada uno de sus proyectos como un distinto experimento con lo plástico y lo fotográfico. Creo que hoy en día sería muchísimo mejor comprendido de lo que fue en su época. Su legado es tan grande que e incluso más que dejó sin hacer, ¿no? En Tijuana, en la frontera, que tuvo una exposición en Secut, pues empezó a hacer todo un proyecto alrededor de la propia frontera y sus implicaciones en esta relación, ¿no? Y esta vida entre dos mundos, ¿no? De alguna manera que yo creo que sufre toda la gente que vive en la frontera. Y llegamos a hacer un boceto y todo a un libro en colaboración con Carlos Montemayor, otra colaboración entre este escritor y mi papá con la fotografía. En la antropología uno puede estar en un lugar donde aparentemente no está pasando nada, pero está pasando todo. Ahí me parece que activa él en lo fotográfico algo que es muy similar a la indagación antropológica, pues que no es sobre lo evidente. Tiene uno que escudriñar, profundizar, observar con más cuidado. Entonces, sí es verdad que a veces es un poco abrumador, porque él fue tan prolífico, que es impresionante la carga que a veces sentimos. Creo que es interesante recuperar estos personajes que hicieron tantas cosas y que se atrevieron a mezclar, a saltar de un tema a otro, a colaborar con escritores, con investigadores, con gente de publicidad, en fin. Entonces, que haya una exposición en un museo universitario que lo dé a conocer en México, en Estados Unidos, me parece como una misión muy importante que podemos hacer, ¿no? Desde la historia del arte, recuperar estas figuras. Es
el mejor fotógrafo en México para mí, pero también el mejor fotógrafo que ha trabajado sobre mi obra y le ha dado un seguimiento y una personalidad, y se truncó y me hace falta. No he encontrado uno más grande o mejor que Enrique Bostelmann. Éramos tocayos y eso era muy importante para nosotros porque éramos dos Enriques, ¿no? Mi pasión por escuchar ópera nació mucho gracias a Enrique Bostelmann. La ópera es grandiosa, es monumental y hacer esculturas grandes es como un canto a la humanidad, por así decirlo, ¿no? Desgraciadamente, la escenografía para ópera, las escenografías que realicé, fueron ya después de la muerte de Enrique. Debo de decir que no me gustó nada, es que se haya muerto tan joven, caray. El legado de Enrique Bostelmann es muy potente y a mí me gustaría que de alguna manera traspasara fronteras, no solo físicas, pero también intelectuales. Y yo creo que este miedo al fracaso que todos tenemos, no lo tenía. Entonces hacía lo que se le antojaba. Entonces así montaba una escultura y le pegaba retazos, diferentes piezas de fotografías y de descartes, y se la pegaba y mandaba a soldarla y construirla en acero y luego pegada con fotografías. ¿Por qué no? Y yo, pues viendo nada más, porque digo, a mí me tocaba ver. Platicábamos poco, porque yo iba muy temerosa de la carretera. Y para poder no irnos a un barranco y allí habernos matado. Y Enrique lo sabía y no hablaba callado. Él nada más iba viendo porque tomaba fotos también desde el auto. Me dijo, vete parando, ya la tengo. Yo ya le empecé a agarrar a él el modo. Entonces decía yo, viene una foto, prepárate. Ya cargaba y ya todo, ya estaba listo. Y dice, perfecto. Y así las piedras, los caminos, la gente, las carreteras llenas de polvo, o si no de lluvia, y si no de lodo. Y en todos lados andábamos allí, buscándolo.